Buen día, buenas tardes, como sea, o buenas noches, depende de cómo estén viendo este video. Vamos a continuar con secuencias, análisis de trabajo sobre geometría, principalmente secundaria básica. Hoy vamos a dar una idea sobre la introducción de la construcción de triángulos, principalmente secuencias para primero o segundo año de la secundaria. Bueno, y entonces vamos a empezar a mostrar una parte de esta secuencia. Y vamos a empezar analizando este problema, ¿no? Dado los segmentos A y B, yo ahí lo dibujé, se puede dar dibujado, se pueden dar también las medidas, por ejemplo, 5 centímetros y 3 centímetros. Y la pregunta es construir si es posible un triángulo que tenga un lado igual a A y otro igual a B, y si se puede construir dos distintos y por qué. Bueno, acá los alumnos pueden tener diferentes cuestiones en juego. Pueden aparecer con algunos alumnos que no puedan hacer nada porque les faltan datos, porque les falta el dato de otro lado. Y por ahí tiene que poder aparecer la intervención del docente de que el otro lado tiene que ser invención de los mismos alumnos. O sea que los alumnos tienen que de alguna manera agregar el otro dato del problema. Pueden ser que aparezcan algunas construcciones, por ejemplo, un triángulo isósceles, en este caso que los alumnos tomen algún lado repetido de A y B. También pueden aparecer acutángulos, pueden aparecer triángulos rectángulos donde el alumno tome a A y B como los lados entre A y B que sean de 90 grados. Por ahí, si nosotros queremos que aparezca algún obtusángulo, por ahí también tendría que haber una intervención del docente por si solamente es ese triángulo, puede haber otro. Y bueno, y ahí, en función de la gestión que hace el docente y las intervenciones que hace que los alumnos comiencen a contestar esta pregunta: ¿se puede construir dos distintos y por qué? Por supuesto que la idea es que sí, que no solamente dos, sino que realmente son infinitos triángulos. Y también se puede proponer el siguiente dibujo, que acá los propongo. Fíjense que acá tenemos un acutángulo, tenemos un rectángulo y tenemos un obtusángulo. Triángulos que podrían aparecer a partir de los lados A y B, que acá lo vemos claramente. Y la pregunta que se podría generar acá a partir de las construcciones de los alumnos que pueden aparecer es: ¿dónde puede ubicarse el tercer vértice? Solamente aquí, aquí, ¿dónde se puede ubicar? ¿Y qué figura describe las diferentes posiciones del vértice libre del segmento B? También se puede dejar como base el segmento B y el que hacemos girar es el segmento A. Y eso también nos va a dar la idea sobre la idea de cómo va, o sea, cómo va trasladándose el vértice, de alguna manera que en su trayectoria nos realice una circunferencia. Y ahí podemos analizar también que hay diferentes triángulos, infinitos triángulos, porque hay infinitos puntos en una circunferencia. A veces se puede plantear una dificultad donde los alumnos aparece la palabra muchos, infinito. Ha aparecido algunas opiniones de los alumnos cuando construyen circunferencias sobre ¿cómo pueden ser infinitos si tienen principio y fin, no? Esa idea que viene de la escuela primaria, que la recta no termina nunca y no se sabe dónde empieza, donde no tiene ni principio ni fin. Y esa idea que se plantea de alumnos de puntos infinitos aparece en esta circunstancia y no puede entender que, por ejemplo, en un segmento o en una circunferencia donde tiene como un principio y un final, una terminación, puede haber infinitos puntos. La idea de infinito es una construcción que no se aprende, no se entiende de la noche a la mañana, sino que es una construcción que se tiene que ir construyendo a medida que el alumno va transitando la escuela secundaria. Bueno, y otra discusión que se puede dar es sobre si hay tres vértices alineados en algún momento, ¿no? Por supuesto que hay una de las figuras, en este caso, que es cuando se arma el ángulo llano. Por ejemplo, si el segmento B coincide en la misma dirección que el segmento A, en este caso no habría triángulo. O sea que cualquiera de las posiciones habidas y por haber se puede construir el triángulo, salvo en tres posiciones.
cuando el segmento B tiene la misma dirección que el segmento A. Que sería también una cuestión como para discutir en este tipo de construcciones. Vamos con el problema 2, que podría aparecer luego del problema 1 y después de haberlo analizado. Recordamos que en el problema 1 aparecen infinitos triángulos. Si otra de las cuestiones que también podríamos analizar, y voy a volver para atrás también con la construcción, con el problema, también pueden aparecer en los contextos, en estos contextos, por ahí se hace mucho más difícil, pero sí en el contexto, en la presencialidad pura, donde los alumnos, el profesor puede decir, bueno, compara tu construcción con tu compañero, y así sucesivamente, y van a encontrarse de que hay tantos triángulos como alumnos, porque otra manera de darse cuenta a los alumnos que los triángulos son iguales o no, es superponerlos. Y en este caso, si los alumnos construyeron a partir de los datos dados del problema, se pueden dar cuenta de que hay infinitos triángulos o hay tantos triángulos en esa aula como alumnos hay. Puede ser que alguno coincida, pero es una forma. En estos contextos actuales, donde hay ciertos protocolos, bueno, ahí ya se hace más difícil la comparación de la producción de uno con la producción del otro. Dados los segmentos A, B y C, construir, si es posible, un triángulo que contenga un lado igual a A, un lado igual a B y un lado igual a C. Y si es posible construir dos distintos, ¿y por qué? Un poco la misma pregunta que la anterior. También se puede dar, en este caso, los segmentos A, B y C ya con la longitud preestablecida, no como en este caso lo dibujé yo, puede serse 4, 5 y 6, o bueno, que se pueda construir el triángulo y que se pueda producir la propiedad triangular. Bueno, acá los alumnos van a construir, por supuesto puede aparecer el uso del compás, que se puede trabajar el uso del compás en otra. También la idea de presentar los tres segmentos es que los alumnos transporten esos segmentos con el compás. En el caso de por ahí, si uno lo da con longitudes, el alumno en general recurre principalmente a la regla. Pero bueno, la idea de este problema es que hay uno solo, ¿no? Y que también en este caso, como hablábamos en el problema anterior, en los contextos de presencialidad pura, pueden comenzar a comparar, a superponer, y los alumnos se van a dar cuenta que al superponer es una forma de, entre comillas, de explorar y argumentar de que los triángulos son iguales. Y ahí se van a dar cuenta que el alumno del último banco con el del primero construyeron el mismo triángulo. La idea es que, bueno, que no es posible construir dos distintos, sino que siempre van a construir uno solo, y que de alguna manera nos da pie para ya institucionalizar el primer criterio de congruencia de triángulos, que dos triángulos son iguales cuando tienen los tres lados iguales. Pero bueno, ahí podemos ver y hacer también una institucionalización, que si el profesor me da solamente dos lados del triángulo, puedo construir infinitos triángulos, y que si el profesor me da tres lados, puedo construir solamente uno. Y ahí nos lleva a la propiedad triangular, que es el tercer problema, que yo ya lo hice también, se podría dar también con segmentos, donde los alumnos, esos segmentos no se pueda construir realmente el triángulo. En este caso no se produce la propiedad triangular 3, 5 y 8, o sea, se tiene que aplicar la propiedad triangular. Recordemos que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor que el tercer lado. Por lo tanto, acá no se cumple y por lo tanto los alumnos no lo van a construir, no lo van a poder construir. A veces el alumno se va a quedar pensando, se va a quedar, no me cierra, no se puede hacer, profe, no me sale, esa es la palabra, no me sale, cuando ve que no se juntan. Pueden ser que algunos, a pesar de eso, lo construyan, principalmente aquellos que lo construyen con regla, porque si el profesor me lo da es porque tiene solución. Pero la idea que acá es no hay ningún posible. ¿Por qué? Porque no se aplica la propiedad triangular, que siempre que me dan tres lados, no necesariamente el triángulo se puede lograr construir. Se tiene que cumplir la propiedad triangular. Por lo tanto, acá, entonces, repasamos otra vez por la construcción de triángulos del problema 2,
pero sacamos de alguna manera esa evidencia que el alumno tiene, que si me dan 3 lados lo puedo construir sí o sí, sí lo puedo construir, pero si se produce o se aplica en este caso la propiedad triangular. Es un trabajo que me lleva no solamente 10 minutos, sino me lleva, pueden ser 1, 2 o 3 clases, donde hay muchas discusiones, la gestión del docente siempre es muy importante en esta incertidumbre que tiene que tener a medida que se va desarrollando la secuencia. Eso es lo importante, que en el aula de matemática se construya matemática siempre con la colaboración del otro. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Cómo seguimos esta secuencia? Que trabajamos la construcción de los triángulos a partir de lados y un poco la construcción también del primer criterio. Y bueno, acá les presento el problema 4. Y el problema 4, a partir de la secuencia que veníamos trabajando, ahora doy 2 ángulos, A y B, que lo vemos ahí, traté de construirlo, y construir, si es posible, un triángulo que tenga un ángulo igual a A y otro igual a B. ¿Es posible construir 2 triángulos? ¿Por qué? ¿Será cierto que dados 2 ángulos siempre es posible construir un triángulo? Bueno, acá pueden aparecer varias cuestiones. El tema de la construcción, cómo ellos van a colocar el transportador. La idea también de darle los 2 ángulos es para que puedan trasladar con el compás y el transportador los ángulos, que eso sería otra secuencia para enseñarla, que podemos trabajarla en algún otro video, cómo le enseñamos a nuestros alumnos a transportar ángulos, a transportar segmentos, a la utilización del transportador y el compás, que sería otra de las otras secuencias o otro momento para enseñarlo. Pero vamos a suponer que estos alumnos ya están habituados al traslado de segmentos, de ángulos a partir de los útiles de geometría, pero si nosotros queremos de alguna manera que los alumnos no trasladen estos ángulos o estos segmentos, podemos dar los ángulos y las amplitudes. Por ejemplo, que el ángulo A mida 30 grados y el ángulo B mida 50. Cuestiones que pueden aparecer. ¿Qué longitud se le debe dar al lado sobre el cual se construyen los 2 ángulos? Que eso es una problemática que se da en secundaria. Cuando yo he dado esta secuencia, los alumnos me preguntan, ¿y qué valor tiene que tener el segmento? O sea, piden la longitud del segmento en la cual los 2 ángulos se apoyan. Bueno, y ahí la intervención del docente es, bueno, denle ustedes el valor que quieran. Y el otro problema es la construcción, que vuelvo a repetir un poquito lo que dije. Aparece acá como una cuestión de que los alumnos, cómo construyen el transportador, cómo construyen, por ejemplo, que por ahí al colocar el transportador lo colocan mal. Si tienen que marcar 50 grados, por ahí marcan 130, o sea, porque depende si es en sentido horario o antihorario. O sea, hay algunos problemas que se pueden suscitar dentro de la clase donde el docente tiene que intervenir y poner en discusión también las formas de la construcción y que nos pongamos de acuerdo cómo construimos ángulos con el transportador, que es otra de las discusiones que se pueden plantear a partir de este problema. Pero la idea aquí es que el tercer ángulo queda determinado, que por ahí no es un control que tengan los alumnos, y que se pueden construir infinitos triángulos. Hay algunos que construyeron con la base 3, otros con base 4, otros con 4,5, que depende, o sea, que no necesariamente, también dado 2 ángulos, puedo construir infinitos triángulos. Acá no es la idea de entrar en semejanza ni nada por el estilo, sino estamos trabajando la construcción de triángulos y vamos hacia la construcción de los criterios de congruencia de triángulos. Vamos con el problema 5. Ya en el problema 5 ponemos en juego un poco la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que también se puede demostrar o puede haber sido demostrada en algún momento a partir de la demostración, no de la demostración de cortar los ángulos y pegarlos a continuación, porque eso no es una demostración dentro del enfoque y no es una demostración geométrica,
Si no, se puede encontrar en algún libro de texto a partir de un rectángulo y lo dividimos y construimos triángulos rectángulos y después otro triángulo lo dividimos en varios triángulos rectángulos. Bueno, y podemos demostrar en función de propiedades básicas que los alumnos traen de escuela primaria que los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, argumentarlo y sin medir podemos demostrar que es así. Construir, si es posible, un triángulo cuyos ángulos midan 30, 45 y 75 grados. Es posible construir dos distintos. ¿Por qué? Y la otra pregunta es construir, si es posible, un triángulo cuyos ángulos midan 30, 45 y 105. Y si es posible construir dos distintos y por qué. Bueno, acá la idea también va sobre que los ángulos interiores de un triángulo tienen que ser 180. A veces los alumnos en la primera pregunta pueden decir que sí, vuelvo a repetir, porque no tienen un control sobre el tercer ángulo, porque hacen el 30 y 45 y les erró y dice, sí, lo pude hacer. Pero bueno, ahí habría que ver una intervención del docente para ver cómo hacemos para controlar ese tercer ángulo y cuál es la amplitud. Seguramente se van a dar cuenta que la amplitud es de 105, es un triángulo obtusángulo, y que es cierto que a partir de dos ángulos yo puedo construir infinitos triángulos, pero que el tercer ángulo se define y que no es otro que la suma es de 180. Algo que también quería analizar, que se me pasó en el anterior problema, que en este problema 4 también es interesante ver que no siempre, dados dos ángulos, es posible construir el triángulo. Que se tienen que dar algunas, y eso también se tiene que ser un momento de discusión, que si los ángulos, la suma de los ángulos es menor que 180, sí lo puedo construir, pero si doy uno de 130, por ejemplo, y otro de 100, los triángulos como que no se cierran, ¿no? Y en este caso, eso es lo que dicen los alumnos, pero en este caso no se puede construir. Que sí o sí, es una condición necesaria y suficiente de que la suma de los ángulos que yo propongo sean de menores de 180. Eso es una cuestión de que cuándo se puede construir y cuándo no. Un poco muy similar a que cuando lo doy los tres lados, en qué caso se puede construir y en qué caso no. O sea que la propiedad que deben cumplir esos dos ángulos que yo doy como datos para construir ese triángulo dado, tiene que ser la suma menor que 180. Seguimos entonces con el problema 5, que ya más o menos un poco lo delimitamos cuál era el objetivo del problema. Y ahora sí, una vez que discutimos, que analizamos todas estas cuestiones con respecto a los ángulos y a la construcción, otra de las cuestiones que pueden aparecer es el tema de que los ángulos, cuánto miden los lados de los ángulos, los ángulos, de alguna manera, la longitud de esos lados de los ángulos no se mide, o sea, que no tiene una longitud preestablecida, que eso es otra de las cuestiones que los alumnos entran a la escuela secundaria sin tener bien en claro lo que es la amplitud de un ángulo. Vamos con el problema 6. El problema 6 habla de, dado el segmento A y los ángulos A y B, como ahí lo plantean, construir, si es posible, un triángulo en el cual uno de sus lados sea igual al segmento A y los ángulos adyacentes, o sea que estén apoyados en el segmento, sean iguales al ángulo, a los ángulos A y B. ¿Es posible construir dos triángulos distintos? Bueno, acá también se puede producir la cuestión de la construcción que hablábamos. Es cierto que acá se les da los datos para que los alumnos lo trasladen. Le puedo dar los datos también. Y la idea también, un poco en el contexto de presencialidad, que comparen a partir de la superposición si son iguales o no los que han construido. Bueno, y si no, en este caso, los alumnos pueden construir dos, o sea, con los ángulos pueden construir sobre un lado, sobre un vértice el ángulo A y sobre otro vértice el ángulo B. Independientemente de dónde coloque los ángulos A y B, el triángulo va a ser el mismo, a pesar que la posición es diferente. Eso también los alumnos lo tenemos que diagramar, y que de alguna manera avanza sobre el segundo criterio de congruencia de triángulos. Y hay un tercer problema, que es interesante trabajarlo, que es el mismo, pero acá doy dos lados y el ángulo comprendido. Entonces también, si es posible, construir dos triángulos distintos. Por ahí
el ángulo sí o sí tiene que ser el comprendido entre A y B, y bueno, en este caso también el tema de las construcciones, esto de que el ángulo de 30 grados no sea el de 150, o el de 150 el de 30, y bueno, y vamos a llegar que la construcción es única. Lo importante de todo esto es que al final de toda esta secuencia de estos 7 problemas que hemos trabajado en el día de hoy, aparezca un resumen o una conclusión que las que tenemos que llevar, ¿no? En un cuadro que los alumnos, que puede estar en un afiche, en alguna de las paredes del aula, en la presencialidad, o que los alumnos en contextos virtuales, que es mucho más difícil a veces trabajar las construcciones, pero tengan en claro, o en la carpeta, lo que tiene que quedar, un cuadro que de alguna manera institucionaliza esta secuencia. Fíjense que datos que a partir de los cuales no se pueden construir los triángulos, tenemos los 3 lados que no se cierran, acá de la propiedad triangular, 2 ángulos que sumen más de 180, que es un poco lo que quedó también en la secuencia, y 3 ángulos que no suman 180. O sea, en ese de los problemas que no necesariamente, si los 2 ángulos no suman más de 180, uno de 130 y uno de 150, no lo puedo construir, pero también pasa que si los 3 ángulos que yo doy como datos no suman 180, es imposible construir ese triángulo. También tenemos una columna donde datos que a partir de los cuales se puede construir, pero un solo triángulo, y esto sí me lleva me adelanto a los criterios de congruencia de triángulo, los 3 lados que cierran, un lado y 2 ángulos adyacentes que sumen menos de 180, adyacente significa vulgarmente que estén pegados al lado, y 2 lados y un ángulo comprendidos entre ellos. Y los datos que puedo hacer, varios triángulos o infinitos triángulos, recuerden que la palabra infinito no es fácil de construirla, ese conocimiento de lo infinito, principalmente en un segmento o en una circunferencia, los puntos que lo componen. 2 lados, o sea, si doy lado puedo tener varios infinitos triángulos, hay una diferencia entre varios infinitos, como yo decía, hay una secuencia, 2 ángulos que suman menos de 180, y 3 ángulos que sumen 180, puedo hacer infinitos triángulos. Bueno, esto es un poco el resumen. Después de esta secuencia seguiría a trabajar los criterios. Alguna idea que yo tiro es que se produzcan mensajes, que hagan 2 equipos y que un grupo le mande un mensaje al grupo A, al otro grupo compañero, para que construya a partir de los datos un solo triángulo. Y pueden ser que en esos mensajes se utilicen cualquiera de estos 3 que tenemos acá, y también me dan los mensajes, traerlos para poder empezar a funcionar estos 3 criterios que debemos trabajar en la escuela secundaria. Y si algún dato falta, por ahí entramos acá o podemos entrar acá y rebobinamos un poco toda esta secuencia que hemos trabajado. Bueno, la idea es tirar algunas ideas para primero de secundaria o segundo de secundaria, para el abordaje de triángulos en escuela secundaria, y nos encontramos en el próximo video sobre cómo trabajar la geometría en la escuela secundaria. Nos encontramos.